Bien, y vamos a estar orando nuevamente al Señor para que podamos estar haciendo todo esto para la gloria del Señor y que nuestros corazones sean redargüidos por su palabra, convencidos por su palabra, enseñados por su palabra, confrontados por el Señor mismo y podamos que nuestros corazones sean cambiados. Oramos al Señor. Padre, en esta hora oramos a tu nombre para que tu palabra sea obrando en nosotros, que tu Espíritu sea iluminándonos. Señor, que nuestros corazones, si son corazones aún fríos, a ti, a lo que tu palabra nos enseña, podamos ser quebrantados y ser edificados por, por tu gracia, ser edificados por el conocimiento de tu verdad que encontramos en tu palabra. Oramos, Señor, para que tú seas glorificado, tu iglesia sea edificada y que podamos juntos adorarte. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, quisiera comenzar este sermón, esta enseñanza, preguntándonos lo siguiente. Esta pregunta me la comienzo a hacer yo y me gustaría que ustedes me acompañaran en ello. ¿Cómo, cómo vivir en un mundo corrompido por el pecado? ¿Cómo vivir una vida cristiana en medio de una sociedad incrédula? ¿Cómo vivir en santidad en medio de una sociedad incrédula, una sociedad pagana, una sociedad que tiene sus propios dioses, que tiene sus propias idolatrías, sus propias prácticas en cuanto a la fe? Bueno, creo que dependiendo de la respuesta y la práctica que nosotros tengamos en nuestros corazones y que manifestemos en nuestra vida, se verá la presencia o ausencia de la verdad bíblica en el mundo en el que nosotros nos encontramos hoy en día. Sin embargo, la Biblia es clara, la Biblia es clara, es categórica, y muchos hermanos a lo largo de la historia han querido simplificar la respuesta y hacer una respuesta concisa. Por ejemplo, el Catecismo Mayor de Westminster, creado en el siglo XVII por un conjunto de hermanos que buscaban ser fieles al Señor, redactaron preguntas bíblicas con respuestas doctrinales, y la primera de ellas engloba una verdad tremenda. Dice la pregunta: ¿cuál es el fin principal y más alto del hombre? La respuesta viene a ser: el fin principal y más alto del ser humano es de glorificar a Dios y gozar para Él, o sea, gozar de Él para siempre, gozar de Él para siempre. Y eso lo podemos ver en Romanos 11:36, que nos dice que todo lo creado, que todo lo que existe es de Él, por Él y para Él. A Él es la gloria. En 1 Corintios 10:31 nos dice que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. En Salmo 73:24 al 28 nos está enseñando que el salmista está reconociendo que su herencia es el Señor y que Él es su porción. En Juan, nuestro Señor Jesucristo, Juan 17:21 al 23, nos está estableciendo que debemos de vivir en la unidad nosotros como iglesia, así como el Señor es uno, así como Él y el Padre es uno. Debemos disfrutar esa unidad y estar unidos no solamente entre nosotros y como creyentes, sino unidos también a Dios y disfrutar de su gloria. Entonces, vemos en la Biblia que no solamente entendemos respuestas doctrinales, sino que también encontramos evidencias de cómo esta verdad, de cómo el Evangelio, de cómo la palabra del Señor impactó vidas y fueron llevados a entregarse al Señor con pasión, con devoción, con entrega, con renuncia de sus pecados. Por ejemplo, el apóstol Pablo pasó de ser perseguidor de la iglesia a predicador del Evangelio y después, consecuentemente, un mártir del Evangelio. Mateo pasó de ser un cobrador, eh, un timador de impuestos, a ser predicador del Evangelio. Y cuando escuchó la declaración del Señor Jesucristo que le dijo: sígueme, él dejó todo tirado y siguió al Señor. Incluso la mujer samaritana pasó a ser de una persona que estaba en adulterio, en fornicación, a ser una predicadora del Evangelio, y muchos creyeron en el Señor por la palabra de ella. Y muchos por esa predicación fueron a los pies de Jesús, fueron a buscar al Señor. Incluso ya entrando
en el contexto de lo que estamos estudiando en Deuteronomio, podemos ver a Moisés. Dice la Biblia en Hebreos 11, del 24 al 26, dice que por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores y riquezas el oprobio de Cristo, el menosprecio de Cristo, que los tesoros de Egipto, de un país, de una nación pagana, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Eso nos muestra, queridos hermanos, queridos, que me están escuchando en esta hora, en esta mañana, que la fe dada por Dios, la fe que salva, viene a mandar vidas que adoren a Dios, que le aman por sobre todas las cosas, con su mente, con sus fuerzas, con su corazón, y consecuentemente se esfuerzan por obedecer su ley, y así, viviendo así, glorificar a Dios. Y eso nos estará diciendo el texto de hoy en Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, del 1 al 15. Debemos de entender que estamos en el segundo discurso de Deuteronomio, discurso pronunciado por Moisés, y está enseñando cómo vivir el pacto realizado por Dios en el monte Sinaí, encomendado a Moisés para entregar al pueblo. Entonces, en este segundo discurso, no solamente está recordando cómo el Señor los trajo hasta ahí, sino que ahora está diciendo cómo deben de vivir en el presente y hacia el futuro. Y hermano, esto es algo central en el antiguo pacto y también en el pacto nuevo que nosotros encontramos como iglesia en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender que el amor a Dios, debemos de entender que la fidelidad a su palabra, debemos de entender que la vida para la gloria de Dios no es solamente exclusivo para un pacto del Antiguo Testamento, sino también para el pacto del Nuevo Testamento. La gracia del nuevo pacto es que nos faculta de un poder de Dios que habita en nosotros, el Espíritu Santo, para poder vivir vidas de mejor manera, cumpliendo y honrando ese pacto. Entonces vemos hoy que el Señor nos va a estar hablando que el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros tenemos en el cristianismo y que vemos a lo largo de todas las escrituras, demanda que le amemos con exclusividad, obedeciendo su ley, adorando su nombre para darle gloria. El Dios de la Biblia, el Dios que nosotros tenemos como cristianos, demanda que le amemos con exclusividad, obedeciendo su ley, adorando su nombre y así glorificarle a Él. Vamos a ir al texto que tenemos para hoy, Deuteronomio 6, del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor: Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y entre tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vosotros,
entre vos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Titulé este sermón así: amar a Dios, vida para su gloria. Amar a Dios, vida para su gloria. Lo primero que vamos a ver va de los versículos del 1 al 9 y, y vamos a tener como idea a desarrollar: ama al Señor mediante su ley. En este relato vemos que Moisés continúa con la enseñanza que el Señor le había dado para Israel. Y podemos ver y entender que es una extensión de los 10 mandamientos que regulan los 10 mandamientos y cómo aplicarlos. De hecho, sirven a propósito, con el propósito exclusivo de amarle y glorificarle. Pero los primeros 3 versículos de este capítulo 6 hacen un llamado a ser fiel a Dios para que las bendiciones del Señor puedan ser disfrutadas y no se vean sentenciados y sobre juicio de parte de Dios. Leímos recién la palabra del Señor y vemos que el Señor en el primer versículo establece que estos mandatos, estos estatutos, estos decretos, mandó a Moisés para que enseñase al pueblo, a fin de que los pusieran por obra. O sea, esa revelación gloriosa, esa manifestación de Dios en el monte Sinaí y todo lo que él dijo fue con autoridad a Moisés, y en esa autoridad Moisés estaba entregando la palabra del Señor para que él y todos como nación, de forma nacional, como país, como reino, y en un tiempo más adelante en la historia de la Biblia, y así también particularmente como ciudadanos del pueblo de Dios, pudiesen vivir en santidad, pudiesen vivir en santidad de acuerdo a la obediencia de Dios. Y eso significaba amarle. Eso significaba amar al Señor. Debían de vivir cumpliendo esta ley, cumpliendo estos mandatos, cumpliendo estos estatutos, estos decretos dados por Dios en esta nueva tierra. No podían contaminarse. En la tierra de Canaán no podían contaminarse con lo que tenían o creían otras naciones, otras personas, conforme a sus propias religiones, que entendemos que eran nocivas, que entendemos que eran idólatras, que entendemos que eran falsas, conforme a lo que vemos en la Biblia. Y en Canaán debían de obedecer a Dios, debían de temer al Señor. Esto en el versículo 2 es algo central. Debían de temer al Señor. ¿Y qué es temer al Señor? Reconocer que debe ser obedecido, que es un Dios paciente, que es un Dios misericordioso, pero también que es un Dios que juzga con rectitud el pecado, que poderosamente con todo su poder juzga con rectitud al que comete pecado. Por lo cual podemos nosotros ver que la vida en pecado trae sus consecuencias, así también como la vida en obediencia trae también sus consecuencias y sus resultados. Repite, repite otra vez de una forma distinta que pongan por obra los mandamientos. En el versículo 1 dice, pongan por obra lo que se les manda, y ahora en el versículo 2 dice, guardando todos sus estatutos y mandamientos. Repite la importancia de la fidelidad, de ser alguien que observa. Eso en lenguaje bíblico es meditar, entender y practicar. Vivir conforme a lo que Dios está diciendo. Entonces, estos mandatos dados a Moisés, Moisés, en la autoridad que Dios le dio, dice, yo te mando al pueblo de nación, al pueblo nacional de Israel. Dice, yo te mando, el Señor me mandó que te enseñase en el versículo 1 y ahora dice, yo les mando a que ustedes, sus hijos, sus nietos y los hijos de los hijos puedan obedecer a Dios, puedan seguir en obediencia a Dios. ¿Y qué es lo que van a tener como consecuencia? Vivir en la tierra que Dios le prometió durante un largo tiempo. La promesa de Dios se le iban a poder disfrutar. Podemos encontrar algunas palabras
medias chilenses para explicar cómo iban a disfrutar la tierra. Iban a disfrutarla a todo dar, lo iban a disfrutar. Si eran obedientes a la palabra del Señor, lo iban a obedecer, lo iban a disfrutar de una forma eh, plena. Y vemos en el versículo 3 que se introduce una palabra que nosotros entendemos del idioma hebreo, que se dice Shema, que es oye. Y nosotros estamos en el pasaje que habla del gran Shema o de la gran Shema, que ve cuál es el gran mandamiento. El mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento establece cuál es el gran mandamiento, y eso es derivado de acuerdo a lo que nosotros vemos acá en Deuteronomio 6. En el versículo 3 hace un primer llamado. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Qué cosa? Los mandatos. Nuevamente, repite la idea de poner en práctica, guardarlos, y cuida de ponerlos por obra. ¿Qué? Los mandamientos del Señor. ¿Y dónde lo van a hacer? En medio de la prosperidad. En medio de la prosperidad. Ustedes deberían de haber sido fiel en el desierto, y ven que la generación pereció por no haberlo hecho. Y ahora, en esta nueva etapa, vemos que deben de hacerlo en medio de la prosperidad, donde vemos que fluye leche y miel. ¿Para qué? Para que vean el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo en el pacto a Abraham, que iban a ser multiplicados. Jehová, el Dios de tus padres, les prometió que serán multiplicados. Esto se lo prometió Dios a Abraham y después a Jacob y luego a Isaac. Vemos que en medio de la prosperidad ellos debían de ser fieles a Dios. Y luego entramos a la gran Shema, el segundo llamado, y es el centro de, de toda la ley. Y podemos decir que es el ente regulador, es el mandato regulador que a nosotros nos permite vivir vidas que adoren a Dios, que amen a Dios, que glorifiquen a Dios. Y dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oigan, le está diciendo, escuchen, pongan atención. Es el énfasis de esta palabra. Oigan con todos sus sentidos, como si eso fuera posible. Nosotros llamamos eso, presten atención, pero esto es con urgencia. Nuestro Dios no es como los ídolos, nuestro Dios es uno, es único, es verdadero, y en su naturaleza vemos una unidad. Porque entendemos a lo largo de la Biblia, nosotros tenemos la Biblia completa y vemos que hay tres personas en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta palabra uno no solamente habla de único, habla de que verdaderamente Él es Dios, sino que también habla de una unidad. Esta palabra se utiliza para referirse cuando el esposo y la esposa se unen delante de Dios en matrimonio. Son una sola carne, esa es la misma palabra que se utiliza acá. Entonces, aquí estamos diciendo una declaración tremenda, que no hay más Dios que el Dios revelado en la Biblia, el Dios que entregó los mandatos, el Dios que hizo los prodigios para liberar al pueblo de Egipto, o sea, de Israel, de la esclavitud de Egipto, y para nosotros también podemos decir lo mismo. Nos anclamos a esa declaración y nos anclamos a esa declaración complementándola. Dios es uno y el Dios del Mesías es uno, y el Mesías también es Dios, y el Espíritu Santo conforman esta gloriosa unidad de un Dios en tres personas. ¿Y qué dice el versículo 5? Llamarás a Jehová, a ese Dios único, al único Dios verdadero, debes de amar. Llamarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda alma, con todas las fuerzas. Hermanos, y cuando hablamos del amor, muchas veces nosotros lo simplificamos a, a como bien dice el Señor Jesucristo, el guardar los mandatos. Pero el Señor Jesucristo no está anulando lo que hay detrás. Amar a Dios es tener un afecto entrañable, y por eso guardamos los mandatos.
es tener un afecto profundo que mueve las vísceras de nuestro cuerpo, que mueve todo lo que somos. Es un sentir profundo, abnegado, que busca el conocimiento de que Dios es lo más importante de nuestra vida y por eso lo obedecemos. Pero ¿saben qué? Esto no lo podemos entender y vivir y experimentar por nuestras propias fuerzas. Si Dios no nos sale al encuentro, si Dios no cambia nuestros corazones, si Dios no interviene con una misión de rescate por el Espíritu Santo aplicando su palabra en nosotros, no podemos amar a Dios. Pero bendito evangelio que vino a nuestra vida. Hermanos, es un privilegio. Nosotros como creyentes podemos disfrutar el propósito por el cual Dios hizo todas las cosas, para que le adoremos, para que le glorifiquemos. Hemos sido diseñados para adorar. Pero hermanos, cuando somos incrédulos, en el estado de incredulidad, adoramos cualquier otra cosa menos a Dios. Y eso, cuando somos creyentes, parece presentar resistencia. Presenta resistencia y quiere generar ídolos que empañen el corazón que Dios nos dio para amarle. El Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones y juntamente con ello el Espíritu Santo derramó su amor, el amor divino de Dios para que le podamos amar. Este afecto entrañable, hermanos, este reconocimiento de queremos estar con Dios todos los momentos de nuestra vida, cada segundo, cada respiro, estar con Dios, se materializa en la obediencia a nuestra palabra, a su palabra, perdón. No se trata de obedecer porque es lo que nos queda. Tenemos que obedecer porque es lo que hay, sino porque lo amas. Con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Hermanos, eso describe la integridad de cómo debemos de amar a Dios. Con lo que piensas, con lo que fluye interiormente y donde depositas tu esfuerzo. Eso describe una integridad de lo que somos. No está apuntando a diferentes áreas de nuestra vida, sino todo lo que somos, tenemos que amar a Dios. Y pasamos con con esa breve exposición de amar a Dios, con esa breve explicación que puedo dar de amar a Dios, continuamos con el texto, con el argumento que vemos acá. Y dice, versículo 6, estas palabras que yo te mando, Moisés, tomándose de la autoridad dada por Dios, para decirle al pueblo, a cada uno de los ciudadanos del pueblo, de la nación de Israel en ese entonces, pero también que esto se extiende hacia nosotros, que somos pueblo de Dios como iglesia de Dios. Dice, estarán sobre tu corazón. Y la vas a repetir a tu casa, la vas a repetir a tu familia. Y esta es una labor importante de los padres. Debemos despertar con la palabra de Dios, debemos de desayunar con la palabra de Dios, debemos de almorzar con la palabra de Dios, tenemos que tener sobremesa con la palabra de Dios, tenemos que ir a trabajar con la palabra de Dios, estudiar con la palabra de Dios. Tenemos que hacer todo lo que hagamos pensando en la palabra del Señor. Y eso, ¿quién debe dar el ejemplo? Lo debe dar, lo debe dar los padres, lo debe dar los padres. Se lo están encomendando en primer lugar al varón, al primer lugar al varón. Al hombre de la casa debe de liderar en ese sentido. Eso no quiere decir que la esposa no lo debe de hacer, por supuesto. Juntos deben de perseverar en ello. Enseñar, enseñar cuál maravilloso es el propósito por el cual Dios nos creó. Amarle, adorarle, glorificarle. Y en el versículo 7 nosotros vemos y entendemos que, que al acostarnos debemos de nosotros también hablar la palabra de Dios. Yo he escuchado testimonios de por ahí de algunos hermanos que sueñan estudiando la Biblia. Han tenido sueños de donde repasan la palabra de Dios, donde incluso tienen conversaciones con alguien, donde están repasando en su mente lo que meditaron durante el día. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso.
a cada momento, en cada hora, a cada lugar, en cada lugar, debemos de estar centrados en la palabra del Señor. Y nosotros podemos pensar que esto está apuntando también al Evangelio. Al Evangelio no podemos pasar ni un momento, darle ni un espacio a nuestro corazón a desentenderse del Evangelio, porque el Evangelio nos salva. El Evangelio viene a los pecadores y nos salva. ¿Para qué? Para que adoremos al Señor. Por el Evangelio somos salvados, tenemos vida eterna para adorar al Señor. Debemos de confesar sus mandatos y quién es Él. Justamente es lo que vemos en el versículo 8 y 9. Dice, y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y la vas a escribir en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo primero que vemos en el versículo 8 era en un sentido marcar la preeminencia de lo que debían hacer, lo importante de estar repitiendo la palabra del Señor. O sea, por eso dice, estarán como frontales entre tus ojos. No quiere decir que vamos a tener un frontal aquí, literalmente. Está hablando en términos figurados para referirse de que nuestros ojos deben estar mirando constantemente la palabra del Señor. Y eso también es un sentido de la persistencia e invertir tiempo. Y escribir, y escribir en el versículo 9 dice, y él escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. También se refería a que su casa debería estar llena de la palabra del Señor, se hablara la palabra del Señor constantemente. Aunque algunos judíos, al correr el tiempo desde que se dio este mandato, comenzaron a fabricar algunas cajas pequeñas como accesorio de la vestimenta que tenían la palabra del Señor escrita. Y empezaron también a tallar y pintar sus casas escribiendo estos mandatos. También estuvieron haciendo algunas mangas de piel, que era un accesorio también en la vestimenta que tenían estos mandatos. Ahora, hoy en día podemos llevar en nuestra ropa, ¿cierto? Algunos versículos bíblicos, y esto también se desprende del ánimo de poder testificar con todo lo que seamos la palabra del Señor. Ahora, yo sé que no solamente en nuestra ropa llevamos versículos, hay algunos valientes que colocan stickers en los autos, o, ¿por qué digo valientes? Porque eh, si hacemos una maniobra mal, cosa que podemos hacer, van a estar mirando y decir, este es cristiano, mira, y tenemos Jesús en mi paz, no sé, Jesús es mi copiloto, no sé. Entonces, sí, por eso digo que es valiente, tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos haciendo. Pero cuando estamos con una prenda también es algo personal, y también creo que animarles a, a abastecerse de, de mercadería, de alguna prenda que lleve algún versículo bíblico, alguna idea bíblica. No creo que esté mal, yo creo que está muy bien. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo que este mandato, este gran huir, este gran Shema, es el corazón de lo que nosotros debemos de ver como la vida cristiana. El cuerpo sin corazón no vive. Es un motor fundamental para la vida. Si nuestro cristianismo no está centrado en esto, hermano, es un cristianismo muerto. Si nosotros no estamos centrados en esto como motor de vida, como de la vida cristiana que hemos recibido, es algo muerto. No tiene sentido proclamar la fe si estamos obviando esto. De hecho, le preguntaron al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor resumió todo en decir, amarás al Señor, tu Dios. ¿Has oído que Dios, nuestro Dios, uno es? Y amarás al Señor. Y después agrega, y amarás a tu prójimo. El amor, hermanos, en la doctrina cristiana es fundamental.
Y ahora entendemos quizás que de una forma distinta por qué es tan repetitivo Juan el apóstol en sus cartas y en su evangelio. Si nosotros obviamos este mandato de amar a Dios por obedecer la ley, estamos obviando el motivo por el cual hemos sido salvados. Entonces, hermanos, pareciese que para algunos círculos cristianos esto es algo obsoleto, que por una comprensión mala hermenéuticamente hablando, piensan que esto solamente es para el pacto mosaico, el pacto sinaítico, para aquellos que están en la ley, aquellos que son judíos, pero no están entendiendo la permanencia de estos mandatos para vivir una vida en santidad, una vida que debemos de vivir por medio de la gracia de Dios que recibimos al ser creyentes. No estamos obedeciendo la ley para justificarnos. La ley nunca ha sido para eso, sino para vivir en santidad, recibiendo los medios de gracia de parte de Dios y mostrar así nuestro amor y que verdaderamente nuestros corazones han cambiado. Tenemos esa garantía en el nuevo pacto. Hermanos, el Señor Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Nuestro Señor Jesús murió en la cruz para lavarnos de nuestros pecados, para que podamos por su Espíritu amarle, adorarle, darle gloria, proclamar su grandeza. Nos ha dado su amor para que lo obedezcamos en amor. Si te has arrepentido de tus pecados, querido hermano, querido amigo que me está escuchando en esta mañana, y creído en Cristo para salvación, estás en una relación de pacto con Él por su sangre. En el nuevo pacto donde no se nos promete una tierra terrenal, sino un reino celestial. Y para ingresar ahí debemos de nacer de nuevo. Eso lo dijo el Señor, debemos de nacer de nuevo. Y nacemos de nuevo por la fe que nos da y que nos lleva a creer que Él es el Salvador, el anuncio maravilloso de esa buena noticia, de esa buena nueva que es el Evangelio. Y así como Israel debía andar fielmente a la palabra de Dios en la tierra de Canaán, y donde anduviese en el desierto en Canaán y donde el Señor nos mandase y le permitiese vivir nosotros como iglesia, como un pueblo diferente al pueblo de Israel, que nuestros padres no vienen quizás prácticamente de la etnia de Israel, de la etnia y de la descendencia de Abraham. La iglesia, el conjunto de gentiles, de personas de cualquier nacionalidad que ha creído en el Evangelio debe andar fielmente a su palabra, a la palabra de Dios, mientras esperamos la venida del reino de Dios en este mundo que está lleno de pecado. Hermano, si eres salvo, si crees en Cristo, eres alguien que debe de amar al Señor y adorarle para darle gloria. Ese es el propósito de tu vida. Si tienes un motivo por el cual despertar es para adorar al Señor, amar al Señor y glorificarle. Nos llama a que ardorosamente, hermanos, llevemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a las plantas del Señor, para que sean fieles al Señor y glorifiquemos a Él con el esfuerzo que podamos colocar para poner por obra su palabra. Y la pregunta que viene hacia nosotros, hermanos, es, ¿lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? Hermano, ¿has fallado en esto? Tenemos a correr al Señor y pedirle perdón. Es lo que debemos de escuchar cada vez cuando escuchamos una exposición de los mandatos del Señor, ¿no? Si hemos fallado, ¿has fallado en esto? Corre al Señor. Pero también preguntarnos cómo está el corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu amor hacia Dios? ¿Cómo está tu adoración? ¿Cómo está tu visión de la gloria de Dios que debe ser dada constantemente? ¿Cómo está tu relación con su palabra y sus mandatos? ¿Consideras que hay algún mandamiento menor que otro? ¿Hay algún menosprecio por alguno de ellos? Hermano, medita en esto. Si consideras que hay algo que cambiar, ve a la presencia de Dios hoy. Ve al Señor hoy. No esperes más. Si consideras que vas creciendo en tu vida espiritual, si ves que estás viviendo el fuego del primer amor, hermano, persevera cada día en ello, no lo dejes porque hay muchos que se han dejado estar y lo han dejado
y están luchando por avivar ese fuego de ese amor por Dios. Persevera y anima a otros a perseverar en ello. Y bueno, pasamos a los versículos 10 al 15. Y quiero con esta idea, dice, recuerda amar a Dios toda la vida. Recuerda amar a Dios toda la vida. El argumento de Moisés que vemos en estos versículos siguientes, que el Señor dejó registrado divinamente, inspirado en la Biblia, señala que anima al pueblo a ser obediente una vez ya obtenida la promesa de la tierra. Y vuelve a retomar algo que dijo, en medio de la prosperidad, que el amor de ellos al Señor, nutrido, también sean por las misericordias recibidas y por las promesas cumplidas. Versículo 10, para recordar un poco la memoria, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas que no llenaron, cisternas, pozos cavados que ellos no cavaron, viñas y olivares que están dando fruto y que ellos no plantaron, y coman y sacien, no se olviden del Señor que los sacó de la esclavitud. Cuando veas todo cumplido, eso es lo que está diciendo, veas todo cumplido, no te olvides de el Señor Jehová, quien te tuvo misericordia. ¿Eres receptor de la bendición jurada a tus padres? Si ves que la enseñanza que de tus padres tuvo efecto en tu vida también y estás viendo la bendición del Señor, no te olvides del Señor. Si ves que recibiste algo por gracia, donde no invertiste esfuerzo, donde no te esforzaste por trabajar y construir nada, y Dios te lo da, no te olvides de Él, no te olvides del Señor. Dios te libró de una servidumbre, le estaba diciendo a los israelitas, no te olvides de Él. Dios te sacó de una idolatría, Dios te sacó de un mundo pagano, Dios te sacó de vivir en pecado, de estar muertos en pecado. No te olvides de Él cuando te veas bendecido por Él. Hermanos, y esto es aplicable para nosotros. Cuando el Señor nos ha dado una nueva vida, cuando el Señor nos ha bendecido por la fe en el Evangelio y que tenemos certeza de que hemos pasado de ser condenado a ser salvado, de ser un muerto andante, alguien que estaba muerto en delitos y pecados espiritualmente y ahora tiene una vida eterna que puede vivir para Dios, que nos salvó de la esclavitud, que nos salvó de la servidumbre, que nos salvó de estar atado y preso al pecado con cadenas que no nos dejaban libres por ningún momento, de pasar de tener un amo, Satanás, el diablo, a tener un glorioso Señor que es bondad, que busca el bien para nuestra vida. Vemos la bendición en nuestras casas, vemos la bendición en nuestras familias, vemos la bendición del Señor que constantemente está mostrando su fidelidad en nuestro desarrollo personal, familiar. Hermanos, no te olvides del Señor. Cuídate. Cuídate de no olvidarte nunca de su ley, de sus mandatos, de nuestro Salvador. Con mayor razón debemos de adorar. Y el versículo 13 recuerda nuevamente que debemos de temer a Dios. Solo a Él servirle. ¿Se acuerdan al principio? Decía, teman a Dios y ahora vuelve a decir, teman a Dios y a Él solo vamos a servir. Mi fidelidad, mi compromiso de mostrar una identidad en el mundo no está con el gobierno, no está con un Estado, no está con una nación, por sobre todas esas cosas, no está con mi apellido, por sobre todas las cosas está con Dios. A los propósitos de Él vamos a servir. Y por su nombre jurarás. Aquí está refiriéndose a un compromiso solemne, a afirmar algo que es absolutamente verdadero. Cuando decimos algo en verdad y que nuestra palabra está en tela de juicio, le estaba diciendo a los israelitas, tú lo vas a decir en el nombre del Señor porque te estás colocando un juramento sobre tu cabeza diciendo que Dios está por confirmar lo que tú estás diciendo, que tú eres verdadero y genuino. Esta invocación en el nombre del Señor está obligado y en este sentido obligaba al que lo decía
a ser responsable a cumplir la palabra de Dios, a cumplir los mandatos de parte de Dios. Y en el versículo 14 encontramos que nuevamente exhorta a no andar en dioses ajenos, en pos de dioses ajenos. Limpiarnos de toda idolatría, limpiarnos de toda falsa creencia, de todo tipo de creencia que corrompa nuestra fe, que se interponga a obedecer a Dios, que se interponga a amar a Dios, que se interponga a darle gloria a Dios. Ellos debían de entender que estaban en medio de naciones con religiones paganas y debían de recordarse ese gran Shema. No hay otro Dios fuera de Dios. Jehová es el único que existe. Es uno y tiene una santa unidad, invariable unidad. Y en el versículo 15 encontramos que nuevamente establece que la desobediencia hay consecuencias. Dios juzga el pecado, dice el versículo 15. En el versículo 15 podemos ver que dice, Dios es celoso, Jehová tu Dios en medio de ti está, su presencia divina está en medio de ellos, y Dios es celoso. No obedezcan, témanle, sírvanle, adórenle, ámenle, porque de no hacerlo, hermanos, el Señor le estaba jurando también que iba a arder su ira y los iba a destruir de la tierra. Dios juzgará, está diciendo, la falta de amor de su pueblo, que la falta de amor se ve en la ausencia de la práctica de la palabra de Dios. Ese fervor que decimos sentir, ese afecto entrañable que decimos sentir, debe verse materializado. Y eso es la práctica de la palabra de Dios. Dios es celoso. Dios reclama lo que es suyo. Un pueblo que ande en santidad, Dios lo va a reclamar. Y bien lo dice Isaías. Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, este es mi nombre y no daré a otro mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios iba a juzgar la idolatría y Dios sigue juzgando la idolatría, que es una adoración a un Dios falso. La idolatría es una adoración a un Dios falso. Entonces vemos que el Señor no iba a dar su gloria, su alabanza a una escultura. Entonces, de otra manera, si el pueblo practicaba una amalgama de adoración a otros dioses, ¿qué qué mensaje estaba dando al mundo? Estaba diciendo, no hay problema, Dios no tiene problema con el pecado, Dios no tiene problema con reconocer a dioses falsos como dioses verdaderos, aunque no existan, no hay problema. No, no, Dios no estaba de acuerdo con eso. Y nosotros, queridos hermanos, a veces estamos en una línea muy delgada, en una línea muy delgada para sujetarnos a idolatría. La idolatría puede ser una persona, una labor, una meta, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, pueden ser muchas cosas, hermanos, que nos pueden estar alejando del Señor y robando nuestro amor a Dios. Hermanos, esto es clave tanto para la iglesia, así como lo fue para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel también es clave para la iglesia. De hecho, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 al 5, Dios hablando a una iglesia ubicada en Éfeso, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué más claro? La iglesia también está bajo el escrutinio constante de Dios.
Dios está velando por la iglesia. Dios está velando por la iglesia para que sea una iglesia que le ame, no de palabra o fríamente, sino vivamente y con fervor. Que ese amor que decíamos tener en un comienzo se pueda ver a lo largo de toda nuestra vida. Y si hemos caído y hemos dejado ese amor, queridos hermanos, tomarlo nuevamente, luchar para tomarlo y que eso se vea en nuestra vida diaria, nuestra práctica. Perdonen, hermanos, si me emociono, pero es algo que el Señor me está hablando a mí, me está colocando una advertencia a mí, y creo que es una advertencia clara a la iglesia. ¿Qué es lo que le dice a la iglesia de Éfeso? Si no te arrepientes y dejas tu primer amor, vendré a ti y quitaré el candelabro de tu lugar, candelero de tu lugar. Eso quiere decir que va a juzgar a la iglesia, la va a disciplinar, que la va a disipar. Ya no va a ser una iglesia local. Los que son creyentes van a ir a alguna otra iglesia local, pero esa iglesia, como iglesia local, ya no va a ser. Ya no va a ser. Entonces vemos el pecado grave de no amar a Dios y, y de no amarlo conforme a sus mandamientos. Si la iglesia no lo asume, estamos obviando algo fundamental del corazón del cristianismo, algo fundamental de la palabra de Dios, y seremos disciplinados. Hermanos, el mundo incrédulo será condenado por su pecado no arrepentido de no creer en Dios, de ser incrédulos que adoran dioses falsos, de no amar a Dios, de no adorar a Dios, de no darle gloria a Dios. Si nosotros nos unimos en alguna arista con ellos, con el mundo incrédulo, de ese mundo que nosotros vinimos, hermanos. Nadie nace creyente. A nosotros el Señor nos rescató en algún momento de nuestra vida. También nos va a disciplinar. El amar a Dios, hermanos, y esto quiero que lo entiendan bien. Sé que pareciese como si es para algunos, o si es en algún momento de la vida. El amar a Dios no es algo opcional, no es si te nace. Si eres creyente, debes de amar a Dios, es un mandato. El amar a Dios de corazón y poner en práctica ese amor por obedecer sus mandatos no es opcional, es algo que el Señor establece como algo credencial que identifica a verdaderos creyentes, de falsos que dicen ser creyentes. El Señor dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Dios está llamando a su pueblo a donde quiera que ande, a ti y a mí, a donde quiera que andemos, a que le amemos, a que le adoremos, a que el creyente pueda estar dedicado a amarle por la obediencia a su palabra y glorificarle. Dar así a conocer su nombre entre medio de las naciones, además de nuestra proclamación verbal. Eso es importante. El Señor dice, vayan y prediquen, pero también deben de vivir en medio de lo que están predicando y en medio de esa nación pagana. Esto implica nuestro hablar, hermano, implica nuestro pensar, implica nuestro comportamiento. Debe verse cómo nos amamos los unos a los otros. Debe verse, hermanos, de si somos de piedra de tropiezo o no hacia otros. Si nuestro servicio es más importante que amar al hermano. Eh, Queridos, el otro día leía sobre un caso que colocaba un pastor sobre un médico, un médico que va a visitar a un enfermo. El médico va y le dice, sí, bueno, es mi trabajo venir, para eso me llamaron. Pero cuando hablamos de, del amor en los creyentes, no es que para eso me llamaron, no es que es mi trabajo. Debes estar convencido tu corazón de qué es lo que debes de hacer porque verdaderamente amas, porque verdaderamente eres nacido de nuevo, porque verdaderamente vas a adorar a Dios así. Hermano, si hay algo en nosotros que pensamos que es imposible cambiar porque estamos en una etapa de vida, de la vida, que como ya tengo algunos años recorridos, hermano, aquí no se ve una cuota de edad. Si hay algo que debes de cambiar, que está impidiendo que ames al Señor, debes de hacerlo. Y lo digo con todo el amor posible, con todo el respeto posible a hermanos que son más adultos que yo.
también a personas que pueden ser menores que yo, porque hay menores que yo, eh, animarles a que si hay algo que debemos de arrepentirnos, hacerlo. Es que ya no estoy para eso, hermanos. Estás en este escenario de la tierra, estás para eso. Si estás en este lado de la eternidad, estás para eso. Así que, en el nombre del Señor, esta palabra debe de generarnos esta reflexión y pensar, tenemos que confesarle algo al Señor, que por la práctica estamos dando una señal de que no estamos amando a Dios. ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? ¿Cómo hablamos los unos con los otros? ¿De qué hablamos de los unos con los otros? ¿Y cómo ponemos en práctica nuestra fidelidad en santidad a Dios? Hermano, si hay algo que identificaste, este es tiempo de que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Corre a tu Salvador. Ahora, si ves y estás escuchando esta predicación, esta enseñanza, y que estás llevando una vida de pecado y estás convencido de que no eres creyente, pero sabes que el propósito que se te ha expuesto de la vida aquí es verdad, de amar a Dios, de adorarle a Él, de glorificarle a Él, que es dar a conocer quién es Él, te invito a creer en el Señor Jesucristo, que su sangre trae perdón de pecados, que trae una nueva vida, que nos entrega vida eterna, que nos capacita por la presencia de Dios en nosotros para adorarle. Dios, Dios te invita a ti a arrepentirte de tus pecados. Pero y a todos los que somos creyentes también te animo a que consideres algo que dice Gálatas 5. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, hermano. Con eso cumplimos la ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que eso sea un lema en nosotros. Si vivimos por el Espíritu, si tenemos esta nueva vida por el Espíritu de Dios obrando en nosotros, andemos también por el Espíritu, que es andar en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que todo se une en amar a Dios por medio de su ley? El Espíritu, la garantía del nuevo pacto, tenemos eso en nosotros para poder vivir como alguien que ha crucificado sus pasiones y sus deseos. Y no para que seamos vanagloriosos, decir, mírenme, y provocándonos unos a otros diciendo, ah, yo soy más santo que tú, arrepiéntete pecador. No, tampoco envidiándonos, eso dice el versículo 26, sino para el servicio del otro, en sinceridad a Dios para adorarlo. Hermanos, por último, terminar, animarles a que podamos orar con el espíritu de Frederick Faber, que cantaba en un himno que él escribió. Oh Jesús, Jesús mi amado Señor, perdóname si pronuncio por amor tu santo nombre 1000 veces al día. Arde, arde, oh amor, dentro de mi corazón, arde con fervor noche y día, hasta que toda la escoria de los amores terrenales se queme totalmente y desaparezca. Hermanos, que eso sea también nuestro sentir. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos, te exaltamos, porque necesitamos ser convencidos, redarguidos, enseñados, confrontados una vez más siempre que debemos de amarte, adorarte y glorificarte. Tú eres digno, Señor, de que así sea. Y queremos en humildad y en sencillez decir que nos cuestan muchas cosas, pero confiamos en el poder de tu Espíritu que nos va a santificar para amarte y servirte en amor a otros también. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.